Sin duda los videos de Pop Le Sabes al Contexto se convirtieron rápidamente en un alto exponente en la comunidad, siendo materiales que nos retratan a modo de grabación antigua los eventos canónicos de la obra original de Scott Cawthon. Y otras veces el FBI y el ejército entero son papeados por 4 pedazos de chatarra que apenas se mantienen en pie y resisten misilazos, o teniendo los Funtimes como experimentos del gobierno, con un art más feo que el diseño de Scraptrap. Estos mismos materiales se convirtieron rápidamente en, como dije, altos exponentes en la comunidad, siendo la minoría de estos algo disfrutables, los cuales a lo sumo te llegan a dar algo de inquietud al verlos, pero están decentes. Y después tenés la otra parte del fandom que cree que esta es la esencia de Five Nights at Freddy's y que así es como se debería de ver, con vísceras, sangre y desmembramientos por todos lados, mientras los animatrónicos se bañan en la sangre de sus enemigos. Así que el día de hoy, después del estreno de la peli de FNAF y de ver las comparaciones algo sonzas que la gente está haciendo, siendo los críticos y los usuarios interiorizados en la materia, vamos a hablar un poco de estos materiales que, según se dice, superan por 100 veces al material y a la historia original de Scott Cawthon. Para comenzar, creo que ya la mayoría sabe que son los VHS de FNAF. Son cintas que, como dijimos al principio del video, nos contaban eventos canónicos de la saga original, pero a su estilo, más esencial y edgy. Al menos así eran las cintas de Squimpus, el cual ya sabemos todo el contexto feo de este señor. Dentro de todo, eran cintas de entrenamiento que eran algo disfrutables, y sí, digo algo porque eran buenas hasta el punto en donde tenías que quedarte viendo al PNG del animatrónico por media hora hasta que se dignara a darte el jumpscare más saturado en 144p, dejando a tu oído interno completamente dañado y con un severo caso de epilepsia. Estos VHS se volvieron populares y digamos que sacaron a FNAF de su mal momento. Ponele que sí. Sin embargo, a raíz de estos nacieron más, con diferentes tipos de animatrónicos, diseños, historias, etc. Lo cual no está mal, pero con el pasar del tiempo la fórmula se fue haciendo repetitiva y tediosa de ver, ya que con el tiempo no te podías tomar un VHS en serio, debido a que eran más de lo mismo. O sea, ser la pantalla con el animatrónico de turno, viéndote fijamente por media hora, poner los ojos en negro con otros ojos realistas, que más que dar miedo en mi caso me da gracia, y de nuevo darte el jumpscare saturadísimo en 144p. No son la novena maravilla que la comunidad pudo crear, aún así, como dije, hay varios que son buenos. Ahora, el problema radica más en la propia comunidad de este material. Sí, sabemos que los VHS son la cosa más edgy y sobrecargada de esencia que no tiene nada que ver con FNAF, pero el problema no es con ellos, sino en cómo le distorsionaron la percepción de la realidad a parte de la comunidad, tanto a fans como a los que se encuentran fuera del mismo fandom. A raíz del nacimiento y la popularidad de los VHS, la gente se interesó mucho por el género del terror analógico, lo cual no es malo, cada quien tiene sus gustos. El problema es cuando decís que así se debería ver el producto original y que el creador de la obra no sabe ni escribir su propia historia y que el don con varios crímenes en la web es mejor creador, director y escritor que el propio Scott Cawthon. Ahí ya no te compro tu argumento, porque sí, aún me acuerdo cuando hace unos meses los pibitos esenciales hacían ese edit todo pedorro de ¿cómo creen los niños que será la película de FNAF? Versus cómo será en realidad, y te ponían el VHS todo saturado. Por Dios, qué recuerdo ese más cringe. Para al final esta misma gente terminar escupiendo espuma porque resulta que la película tuvo una escena de los animatrónicos portándose como niños y no desmembrando gente como los VHS mostraban, desembocando en niños y hasta adultos diciendo que la peli era una basura por básicamente poner animatrónicos poseídos por niños actuando como niños. Como que la sinapsis se fue de sabático, ¿no? A ver, yo no sé si es a modo de bait o si es en serio que estas personas esperaban que la película se fuese como un VHS, que reconozcámoslo, no son la gran cosa, como su lado del fandom los hace ver. Ya vimos los pasos y la estructura de la cual estos mismos se componen. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona crítica, estudiosa, entre comillas, elige comparar una película con los VHS? El resultado
se lo papea a media comunidad en redes, porque solo un tonto puede hacer una comparación de un fanmade con un producto oficial, los cuales no tienen nada que ver el uno con el otro. El mayor problema con estas personas es que a todas luces creen que los VHS son el cómo FNAF debía de verse, junto a sus juegos. Pero existe algo, un material que le da 1000 vueltas a la película, a los juegos y a los queridísimos VHS. Y esos materiales son las novelas, en específico la trilogía de Charlie. Los Fazbear Fright y Tales from the Pizzaplex los vamos a dejar afuera. Pero como estas personas no están interiorizadas en eso, pues le mandaron fruta y resultó que les llovió un hate y papeadas masivas por parte del fandom, ya que básicamente no saben nada de la historia a rasgos ni siquiera generales, ni menos los materiales extra que la misma franquicia posee, que ojo, no es una obligación, pero sí está bueno al menos tenerlo en cuenta, recurriendo a decir, y cito, varios argumentos que me encontré. Por ejemplo, los VHS tienen una narrativa, estructura y guión mejor desarrollado que la película y juegos de Scott Cawthon. De nuevo, no es por tirar hate, pero solo un tonto haría semejante comparación tan mala. Si se va a hacer una comparación de un material mediocre, en nuestro caso la película, que sí, fuera de que me haya gustado, está medio mediocre la película, lo mínimo y más inteligente que se puede hacer es usar un material oficial para argumentar las falencias de dicho producto. Si hubieran elegido las novelas o mínimo algún otro libro, pues yo les compraba el argumento, porque tendrían razón. Pero al usar uno de los materiales más vacíos, simplones y carentes de gracia del fandom, no se los puede tomar en serio ni a ellos ni a la crítica en sí. Ahora bien, noto que hay gente que sale con el mismo argumento malísimo que les mencioné anteriormente. Es que la narrativa de los VHS es mejor, lo cual solo me hace ver que mencionan la palabra narrativa porque sí, ya que no veo que sepan el significado de la misma. Así que chicos, yo se los voy a explicar de forma breve para que ustedes sí entiendan lo que significa y no la anden repitiendo a lo tonto solo para parecer inteligentes. En síntesis, la narrativa en una obra, ya sea de ficción o no ficción, es el conjunto de eventos conectados que forman un relato o historia, junto a sus personajes, los cuales deben contar con su correspondiente desarrollo, trasfondo y carisma. Es decir, en las novelas tenemos una gran narrativa, por ejemplo. Sus eventos se conectan muy bien entre cada libro y en su propio libro. El desarrollo y trasfondo de los personajes es sobresaliente, teniendo como resultado en sí una buena narrativa. Con los juegos es un tema delicado, pero vamos a ponerle que sí está presente. Ahora, los VHS prácticamente no tienen nada de eso. No hay una cosa que se conecte más allá de ser eventos episódicos de diferentes guardias que temen por su vida. No hay un desarrollo, tampoco hay un trasfondo, ni mucho menos algo que te haga sentir una emoción o algo por el protagonista en cuestión. Más que simplemente pena porque este pobre sujeto va a morir. Así es la mayoría de VHS. Y hablo de los que son buenos, porque cuando hablamos de las series VHS, estas son la mayoría de animatrónicos contra el ejército de Estados Unidos. Así que amigos, eso es lo que se llama tener narrativa y el mínimo que sea buena. Los defensores de los VHS te pueden decir que representa mejor la temática o que es superior en términos de terror, si es que alguien siquiera sintió miedo con estas cosas. ¡Qué horror! Pero en realidad están criticando sobre un espacio en blanco. Sí, la película es mediocre en términos de que pudo ser mucho mejor, pero también podríamos decir que cosas como los Tales from the Pizzaplex, Fazbear Fright o ni siquiera la propia trilogía de novelas superan en sus correspondientes términos, porque honestamente de nada sirve que el VHS tenga buena dirección y edición y guión, también entre comillas, y que la trama sea completamente pobre y que no busque contarte nada más allá de ser un simple mal calco de la versión original de Cawthon, solo que más distorsionada con la esencia de Tablos en el medio. Y bueno amigos, ese sería el video del día de hoy, espero que les haya gustado, si fue así dejen su like, suscríbanse y en resumen este video no busca tirar hate a nadie, como saben yo no soy de esos, sino que más bien soy de explicar y dar el contexto real de una situación,
Mi consejo podría ser darle a la gente que a la hora de criticar sería mejor que al menos se informen un poco y que verifiquen bien el argumento antes de la crítica, o de lo contrario se van a reír de ustedes en la cara por usar un material fanmade y no uno oficial para argumentar en la propia crítica. Así que bueno chicos, sin más que decir, me despido y nos vemos en la próxima.